Fidel es periodista, yo creo que desde que le leía al cocinero en Virán todos los partes noticiosos de la Guerra Civil Española. Incluso a veces modificaba un poco los contenidos porque el cocinero de la casa no sabía leer y escribir, pero era republicano y a veces las noticias eran adversas. Entonces él, mientras leía un poco que hacía versión libre para Fidel Castro y le atenuaba un poco las malas noticias para que el cocinero no sufriera. Creo que los antecedentes de Fidel y el vínculo con la prensa viene de mucho más antes de su época de guerrillero o de luchador cuando estaba el Partido Ortodoxo, etc. Remitiéndome a la parte de la guerrilla, cuando nosotros analizamos los momentos de la guerrilla, vemos que hay un Fidel Castro que recibió en la Sierra Maestra a un periodista norteamericano, a Matthew, y le dio una entrevista para darle vida a su frente guerrillero. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Ya después del triunfo de la revolución, sin duda alguna, la prensa siempre estuvo al lado de Fidel, desde los primeros momentos. Las pruebas más fehacientes están en la foto de la época, de la fotografía épica de la Revolución Cubana. Ahí está el valor que él le daba al papel de la prensa y fundamentalmente al valor que le daba a la gráfica. La utilización que Fidel dio a la televisión, sobre todo en esos primeros años, de aquellas comparecencias que duraban 6 y 7 horas, esclareciendo todos los problemas, abriendo toda una perspectiva, cambiando la mentalidad de este pueblo. Estaba convencido de que el periodismo era para informar, era para orientar, pero el periodismo de Fidel siempre fue también para movilizar. Lo vimos durante todos los años de la Revolución y en épocas más recientes, lo vimos a finales de 1999, cuando crea, al calor de la batalla de ideas del regreso del niño Elian González, crea las mesas redondas por radio y por televisión. Y después, cuando la vida le impuso las circunstancias de pasar a otra trinchera y de escribir, de difundir sus ideas a través de otras trincheras, ahí están sus reflexiones también. Él ha tenido siempre un contacto permanente, tanto en lo personal como telefónicamente, con la dirección de la prensa. Específicamente yo conozco el caso de Granma, porque fue el que viví más de cerca, pero según tengo entendido y según he escuchado también con otros medios él se relacionaba. Le daba a los periodistas un papel muy importante. Llegó incluso a confesar que él consideraba, por el nivel de conocimiento que debían tener los periodistas, los consideraba con un mismo nivel de conocimiento que se requiere para ser un estadista. Y hacerle una pregunta a Fidel, todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa sabemos que no es fácil. Porque cuando piensas que estás haciendo la mejor de tus preguntas, él te la responde. Fidel siempre te va a responder esa pregunta, pero te va a contestar con otra. Irremediablemente, Fidel te contesta con otra pregunta y ahí tienes que estar preparado. Yo te diría que la presencia de Fidel en foros internacionales muchas veces no solo marcaba el rumbo, sino que era capaz de, en determinados momentos de discusiones, de debates profundos, sentar pautas.
Pero Fidel siempre, en todos los momentos, encontró el tiempo para atender a los amigos de Cuba, que siempre, en cada uno de los lugares se multiplicaban. Había un gran deseo de la comunidad afrodescendiente de Nueva York, aquella comunidad que lo recibió al principio de la Revolución en Harlem, cuando le dieron la espalda en otros lugares, querían reunirse con él. Y ese momento, el último día de la visita de Fidel, por la noche, bien tarde, hubo ese encuentro ocurrió en una iglesia que se llama Riverside Church, y aquello fue realmente bien tarde en la noche. Llegó Fidel al lugar donde habían miles de personas reunidas esperándolo por horas y cantando, y yo vi en aquel momento a Fidel más contento de toda aquella visita. Recuerdo también de manera muy especial la toma de posesión de Néstor Kirchner en el año 2003 en Argentina. Esa visita de Fidel a Argentina era la primera que hacía. Recuerdo miles y miles de personas, y no se me puede olvidar en un momento en el cual Fidel iba a depositar unas flores a Martí. Esas miles de personas logran romper una parte del perímetro de seguridad de Fidel. Me recuerdo a Fidel dar un giro, mirarme y decir: creo que te vas a tener que olvidar ahora de grabar y aguantarme un poquito. Yo guardo como uno de los más preciados recuerdos esa cobertura que se hizo del huracán Michelle. El ciclón estaba pasando con su gran fuerza y Fidel partía al encuentro del ciclón. Como siempre, la valentía de Fidel frente al enemigo que había que vencer entonces. Y la gente, como siempre, acudió al encuentro con Fidel, y Fidel acudió al encuentro de la gente. Una noche que partíamos hacia Angola, íbamos de Mozambique para Angola, y Zamora Machel lo acompaña hasta la escalería del avión, y le dice Zamora al comandante, cuídese, que esta zona es muy peligrosa. Y Fidel le dice: no te preocupes, y coge y sube para el avión. Entra al avión, y yo voy a subir la escalería y veo que el comandante vuelve a salir del avión y baja nuevamente a la escalería. Y le dice a Zamora, va a ver a Zamora, dice: Zamora, el día que yo no esté dentro del peligro, me dejo de llamar Fidel Castro. A mí me gusta vivir dentro del peligro. En el año 2005 viajé a Pakistán, cuando el terremoto que asoló ese país, que mató cerca de 80.000 personas. Y a cualquier hora nosotros recibíamos en los celulares llamadas. Eran compañeras que trabajaban en el Consejo de Estado, la mayoría eran mujeres, que te preguntaban: Héctor, ¿dónde te encuentras? Me encuentro en tal lugar. Deletréame el lugar. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué están comiendo? Y así. Era detalladamente, tú escuchabas la voz de una mujer, pero sabías que detrás de esa mujer estaba Fidel. No hay batalla grande, proceso político importante en la historia de la Revolución Cubana donde no haya estado presente un diseño, una participación, una coordinación del trabajo con la prensa y los periodistas, y una preparación también en ese sentido. Igual que él sueña con una cultura general integral, yo creo que sueña y está en el camino también de hacerse un periodismo general integral. Será un periodismo que tribute a esa necesidad que hay de Cuba y de nuestra población de tener una visión múltiple en dimensiones de la realidad. Cómo Fidel se enfocó siempre para hacer ese periodismo, un periodismo que siempre tenía que decir la verdad, un periodismo alejado de la mentira, un periodismo muy ético, pero sobre todo un periodismo comprometido y consecuente con los principios de nuestra revolución.
lecciones que nos dejó Fidel a los jóvenes periodistas fue decir siempre la verdad, porque él estaba a favor de ese periodismo revolucionario, de ir adelante con todas las cuestiones del país, de estar al tanto en qué decían los otros medios y cómo nosotros ir adelante también en esa información, pero no estaba a favor de un periodismo complaciente. Siempre nos llamaba a criticar lo mal hecho y en muchas ocasiones, muchos eventos y congresos de periodistas lo expresaba y dialogaba constantemente con los periodistas. Esa es la lección que dejó Fidel, decir siempre la verdad e ir adelante con la información.